Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal Herramientas Patrimoniales para Millennials con Gaspar. Y el día de hoy les traigo dos resúmenes, bueno, un resumen de dos episodios de nuestro canal hermano Patrimonio Sinvergüenza. Y bueno, está relacionado con el hecho de que este canal hermano se llame Patrimonio Sinvergüenza, ¿sí? Compartimos la palabra patrimonio en el nombre de ambos canales. Este canal se llama Herramientas Patrimoniales para Millennials con Gaspar. ¿Sí? Y el otro se llama Patrimonio Sinvergüenza. Eh, pero, oye, pues, ¿por qué sinvergüenza? ¿A qué se refiere con eso? ¿Sí? Este, el contenido de ese canal suele ser más filosófico en algunos casos, ¿sí? Y la estructura de su contenido, pues, es muy distinta, pero, pues, eso no significa que no tenga valor, ¿sí? Y bueno, les voy a compartir un poco de eso. ¿Por qué se llama Patrimonio Sinvergüenza ese canal? ¿Sí? Bueno, ya hemos hablado y creo que ya está claro a qué me refiero siempre que hablo de patrimonio. ¿Sí? Es patrimonial, invertir patrimonialmente es invertir a largo plazo, pero con el largo plazo me refiero a para siempre, ¿sí? Algo que vas a pasar a las futuras generaciones, ¿sí? Y bueno, pero pues acá en el canal de Patrimonio Sinvergüenza hablan pues de sinvergüenza. Y bueno, en estos episodios que voy a sintetizar, pues hablan de por qué se llama sinvergüenza. ¿Sí? Bueno, eh, el canal habla de que hay tres tipos de vergüenza. ¿Sí? Dos vergüenzas malas y una buena. ¿Sí? El peor tipo de vergüenza es cuando hay ausencia total de vergüenza, ¿sí? Muchos libros de psicología, el contenido de este canal se basa en muchos libros de psicología, como Carl Jung, Jordan Peterson, Freud, entre otros literatos de la psicología, ¿sí? Y bueno, de las teorías de psicología, pues se desprende que la peor vergüenza, ¿sí? Es la que tienen los psicópatas o muy buena parte de los delincuentes, que es cero tipo de vergüenza, una total ausencia de vergüenza o remordimiento por las acciones, ¿sí? Sobre todo cuando son malas, ¿no? Afortunadamente, solo el 1% de la población del mundo, ¿sí? Logra ser de esa forma, es no tener ningún tipo de remordimiento o la total ausencia de vergüenza, ¿sí? Que son psicópatas, delincuentes, asesinos seriales, cosas de ese estilo. La otra vergüenza que sigue, ¿sí? Que no es tan mala como la primera, pero pues que sigue siendo negativa, es la vergüenza que nos detiene, ¿sí? Que nos hace no explotar todo nuestro potencial. ¿Sí? La vergüenza que nos hace mantenernos en la zona de confort, la vergüenza que nos hace tener miedo, ¿sí? A invertir, a emprender, ¿sí? A tener nuevos retos, ¿no? Y ese es el tipo de vergüenza a que se refiere el canal con su nombre, patrimonio sin vergüenza, es decir, sin tapujos, sin barreras mentales, cosas de ese estilo, ¿sí? Y finalmente también nos hablan en estos episodios de una vergüenza buena, ¿sí? Que la vergüenza buena es la que nos hace reconocer que, reconocer que uno tiene carencias, que ignora cosas, que no lo sabe todo, ¿sí? Y que necesitas a veces de buscar un mentor en psicología se le llama héroe, ¿sí? La persona que tú vas a seguir sus pasos tratando de replicarlos y lograr un éxito similar, ¿sí? O igual al que tiene ese héroe, ese mentor, ese amigo, etcétera, ¿no? Y bueno, también nos comparte en estos episodios una anécdota, pero muy interesante, ¿sí? Que es cómo se logró convertir una desventaja vergonzosa, ¿sí? En una ventaja competitiva. Y para esto, bueno, les voy a contar un poco sobre la experiencia, ya un poco ya de más de mi vida personal, ¿sí? El líder del canal Patrimonio Sinvergüenza es mi hermano. Con él yo emprendí hace 10 años una empresa, ¿sí? Él es contador público, yo soy abogado,
orientado a impuestos, él es contador público, orientado a finanzas y negocios, y el tercer socio fue un ingeniero en sistemas, ¿sí? Y bueno, entre los tres construimos un sistema para generar facturas electrónicas, cuando todavía ni siquiera eran obligatorias, ¿sí? Entonces, nosotros aprovechamos ese boom de las facturas electrónicas donde todo el mundo las necesitaba, ¿sí? Nosotros creamos ese sistema antes incluso de que fueran necesarias. Pero, bueno, la factura electrónica se vio envuelta en una serie de cambios, obviamente para mejorar, ¿sí? Al principio las facturas electrónicas tenías que pedir folios, pedir un sello digital, bueno, eso todavía se tiene que pedir, pero sobre todo eran los folios y tenías que generar reportes mensuales en un archivo de notas para enviarlo al SAT. Luego se cambió a que tenía que existir una figura que se llamaba PAC, ¿sí? Proveedor autorizado de certificación, que era un ente externo a la persona que generaba las facturas, ¿sí? Autorizado por Hacienda para incrustar un sello en cada factura que generabas exactamente al momento de generarla. Lo que hacía que necesitabas a fuerzas internet, ¿sí? Entonces, y es lo que sucede actualmente, ¿sí? Tú generas tu factura electrónica, inmediatamente se va al PAC, la autoriza y la registra inmediatamente en el SAT y te la regresa al contribuyente ya generada y certificada por el SAT y que aparece en la página del SAT también la factura para verificarla, ¿sí? Eso es todo lo que ocurre cuando nosotros llegamos a un restaurante y pedimos una factura en ese instante. Pero ¿qué pasa? Que eso significa que el SAT tiene que estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿sí? Tiene que estar ese PAC en línea, es decir, esperando la llegada de la factura que tiene que certificar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues los PACs fallan, ¿sí? Y bueno, para hacer PAC requerías, en un momento eran 2 millones de pesos de capital social, es decir, no cualquier persona moral constituida podía hacer PAC, necesitabas tener una infraestructura. Básicamente para hacer PAC tenías que ser una empresa que ya facturaba 20 millones de pesos mensuales prácticamente, entre otras cosas. Los PAC son empresas muy, muy grandes, ¿sí? O por lo menos lo eran cuando estaba el boom de las facturas electrónicas, eran empresas internacionales. Por ejemplo, una de las más grandes, Edicom, es una empresa española muy famosa, ¿no? Bueno, el chiste es que nosotros pensamos en algún momento buscar certificarnos como PAC, volvernos PAC, y no solo simplemente ser un sistema generador de facturas, pero pues la infraestructura, el capital, los recursos, el obtener los recursos que necesitabas gastar el hogar para poder obtener la certificación, pues eran bastantes, ¿sí? Entonces decidimos no ser PAC, ¿sí? Pero llegaba un momento en que pensábamos, oye, estamos en desventaja, ¿no? Contra el PAC que aparece en la página del SAT, en una lista y todo ese rollo, hasta que una vez mi hermano va a una conferencia de emprendedores, ¿sí? Y le dice, y platica sobre el negocio, le dicen, ah, eres PAC, ¿no? Y les dice mi hermano, no, no somos PAC, ¿sí? Somos proveedores de facturas, pero somos incluso mejor que un PAC. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hasta 3 PAC para respaldar cuando un PAC falla, ¿sí? Porque fallan, todos fallamos, ¿sí? Y lo importante es estar preparado para esas fallas, ¿sí? Y bueno, y resulta que desde ese momento convertimos el hecho de no ser PAC que era algo que podría decirse vergonzoso, porque es decir, oye, pues estamos revendiendo un servicio, cosas de ese tipo, lo convertimos en una ventaja competitiva de que es, oye, los PACs no pueden usar a otro PAC de respaldo. Si el PAC falla, ¿sí? Involucra y perjudica a sus clientes directos, porque el PAC como PAC no puede tener otro PAC que lo respalde, ¿sí? O que lo certifique en dado caso de falla, ¿sí? Entonces, volvimos una desventaja vergonzosa, una ventaja competitiva, ¿sí? Y es por eso que les hablamos de estas vergüenzas, ¿sí? Y por el hecho de que no hay que tenerlas. Y bueno, este contenido fue un poquito más filosófico, más empírico, ¿sí? Pero no por eso les va a ayudar a pues tener ideas para perder la vergüenza, emprender, invertir, ¿sí? Invertir a largo plazo y pues seguir creciendo en esta vida.
Espero les haya sido de utilidad. Hasta luego.